bienvenidos al Diplomado de Planificación y Geomática, módulo 4 de teledetección, y en esta oportunidad estaremos hablando sobre las conexiones geométricas aplicables a las imágenes de satélite. El contenido de la clase es el de contiene corrección de una imagen de satélite, las fuentes de error, las correcciones geométricas aplicables con modelos orbitales, con puntos de control o con modelos digitales de elevación. En ese caso estamos hablando de ortorrectificaciones. La calidad de una corrección geométrica, cómo se evalúa, pasos para la ortorrectificación, factores críticos y otros conceptos utilizados en este argot y algunas experiencias. ¿Qué es una corrección de una imagen de satélite? Procesos que tienden a eliminar anomalías para solventar algún defecto en la adquisición o recepción de las imágenes. Algunas correcciones no se orientan necesariamente a reconstruir la imagen ideal. Es una etapa importante para la extracción exacta de información, para la detección, control y seguimiento de obra, entre otras. Las fuentes de error en una imagen de satélite consisten en que no existen imágenes adquiridas por algún sensor remoto que no presente algún tipo de alteración geométrica o radiométrica. ¿Cuáles son los tipos de errores? Los errores son o geométricos o radiométricos. Los errores geométricos dependen en gran medida de la fuente. Hay fuentes de errores sistemáticos y fuentes de errores no sistemáticos. Los errores sistemáticos constantes, digamos, tenemos la curvatura terrestre, el ángulo de observación que tiene el sensor en el momento de la toma, la rotación terrestre y la inclinación de la órbita del sensor. Por su parte, las fuentes de errores no sistemáticos tienen que ver con variaciones topográficas en el sitio de la toma y por la plataforma donde se encuentra el sensor, la actitud de la plataforma en un momento determinado. La curvatura terrestre no afecta mayormente a los sensores o sistemas sensores aerotransportados por la baja altura a la que operan. En cambio, los satélites, al estar en órbitas entre 600 y 900 kilómetros, sí se ven afectados, los datos tomados se ven afectados por la curvatura terrestre. En este caso, el tamaño del píxel es mayor en los extremos de las imágenes. Hay una distorsión longitudinal. Por su parte, la rotación terrestre genera desplazamiento lateral de las líneas de barrido hacia el oeste. La orientación de la imagen, generalmente, cuando es en sentido de órbita descendente, que es la mayoría de los satélites orbitales, está en sentido noreste-suroeste, como se ve en la gráfica. En el caso de errores no sistemáticos producidos por la plataforma, las plataformas espaciales presentan una estabilidad muy superior a la de los aviones. Las diversas alteraciones en la altitud de la órbita, velocidad y orientación. El gráfico muestra el tipo de alteración o movimiento característico en cualquier plataforma aérea, ya sea de avión o de satélite. La diferencia es que con los aviones el viento y otros efectos pueden causar mucha mayor inestabilidad en la plataforma que en los casos de los satélites. En el caso de los satélites, generalmente se debe a algún movimiento que se produzca a los vientos solares. Y este es el tipo de movimiento característico. Son de tres tipos. El roll o alabeo, que produce la distorsión que se muestra a la derecha. La imagen tiene un aspecto parecido a este. El cabeceo tiende a concentrar o a
apilar los datos hacia el extremo, hacia donde se está produciendo el movimiento, hacia adelante o hacia atrás. Y la deriva, que es un movimiento horizontal sobre el eje de la plataforma, produce este tipo de distorsiones en los datos que estamos viendo acá. Líneas no paralelas entre ellas, líneas de datos. Por su parte, las variaciones topográficas tienen que ver con la orografía o con, en el caso de las imágenes de muy alta resolución espacial, tipo 1 metro, 50 centímetros, 2 metros. En áreas urbanas se producen distorsiones en las construcciones de mayor altura de edificios. Por ejemplo, aquí estamos viendo Parque Central y podemos ver la inclinación que tienen los edificios. La terminología utilizada en esta materia es corrección geométrica, rectificación, georreferenciación, ortorrectificación y registro. La corrección geométrica, por su parte, se refiere a la alteración de la posición del píxel de la imagen. No modifica los valores digitales. Los ND son los números digitales, es decir, la radiometría de la imagen. Tiene que ver con la reflectancia de la luz a nivel del píxel. Aplica funciones de transformación para que una imagen que presenta este aspecto antes de ser corregida tenga una transformación asociada al terreno donde se encuentra. ¿Qué objetivo persigue una corrección geométrica? En primer lugar, corregir o minimizar en lo posible las distorsiones en la geometría de los datos. Proporcionar una proyección cartográfica, es decir, coordenada X, Y. Superponer 2 o más imágenes entre sí. Localizar puntos de interés o realizar estudios multitemporales. Los métodos comúnmente utilizados para hacer correcciones geométricas tienen que ver con el uso de el modelo orbital, también conocido como RPC, o modelos rigurosos, el enfoque empírico que tiene que ver con la localización y toma de puntos de control sobre la imagen y sobre un material de referencia, como podría ser otra imagen o un mapa. Y la ortorrectificación, que implica la utilización de un modelo digital de elevación. El modelo orbital toma en cuenta la localización del satélite, conoce la dinámica del satélite porque maneja la telemetría y reconstruye la transformación entre las coordenadas de la imagen y las coordenadas geográficas que se le asignan. Este es un ejemplo de un archivo de RPC, de Rational Polynomial Coefficient. Contiene los coeficientes polinómicos racionales, los modelos matemáticos empíricos o no paramétricos y corrige errores sistemáticos. Es un archivo que contiene una enorme cantidad de puntos localizados en la imagen respecto al terreno y tomados durante la toma de la imagen por los sistemas GPS a bordo del satélite. El modelo riguroso generalmente se desarrolla para cada satélite de observación de la Tierra, tiene que ver con la configuración física, reconstruye la configuración física de la imagen. Utiliza los parámetros físicos del sensor, o sea, la ingeniería propiamente dicha del sensor, y utiliza ecuaciones de colinearidad. La corrección mediante puntos de control, por su parte, es más empírica, más subjetiva, y tiene 3 fases. El establecimiento o toma de puntos de control en la imagen, utilizando, repito, como referencia un mapa u otra imagen ya corregida. La realización del cálculo de las funciones de transformación y la transferencia de los números digitales a la imagen corregida. En cuanto al establecimiento de puntos de control, siempre hay una discusión acerca de cuántos puntos se deben colectar en una imagen para ser corregida.
Eso depende del tamaño y de las características de la imagen y de la función de transformación que se vaya a utilizar. Si es de primer orden, pocos puntos de control hacen falta, 3, 4, en las esquinas, por ejemplo. Si es de segundo orden, 6 puntos de control como mínimo se requerirían, 2, 4 y 6 en las partes superior, media e inferior de la imagen, por ejemplo. Y si es de tercer orden, sobre 10 puntos de control bien distribuidos geográficamente en el ámbito de la imagen, para que no se produzcan distorsiones por concentración de puntos de control en un área de la imagen. Localizar puntos de control tiene sus detalles. No siempre se pueden conseguir entre la imagen o mapa de referencia y la imagen que se está por corregir, puntos exactamente utilizables para puntos de control. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la izquierda un elemento que es rectangular, y en ese caso uno puede tomar el punto de control acá donde estoy poniendo el cursor, en esta esquina superior izquierda, que es el de las 4 esquinas de ese elemento el que más precisión me otorga. Los cruces de carreteras, algunos meandros o curvas de ríos en zonas montañosas que son bastante angulares, infraestructura, generalmente son los lugares de puntos de control más idóneos. Y como les decía anteriormente, la distribución es crítica. La distribución de los puntos de control sobre una imagen debe ser lo más simétrica y homogénea que sea posible. Un buen ejemplo es esta imagen, donde observamos una serie de puntos de control más o menos bien distribuidos a lo largo y ancho de la imagen. Eso garantiza un resultado bastante adecuado. Respecto de lo que se denomina remuestreo, hay 3 técnicas de remuestreo de una imagen. El vecino más próximo, la interpolación bilineal o la convolución cúbica. El gráfico muestra el efecto que cada una de estas funciones produce. Esta es la imagen original, 5 coordenadas, y ella cómo queda después de haber sido corregida. Se rota porque se ubican los puntos de control en la imagen en su totalidad en función de la órbita del satélite en el momento de la toma. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más idónea? Eso depende de la precisión con la que se quiera trabajar. Por ejemplo, en este caso, el vecino más cercano es de las más burdas, por decirlo así. Produce, claro, aquí la imagen está ampliada, pero produce un efecto de escalera, de sierra en los bordes de los elementos. La bilineal suaviza bastante ese efecto. Y la más óptima es la convolución cúbica. La convolución cúbica lo que tiene es que es más exigente desde el punto de vista del procesamiento. Dura más tiempo y bastante más demandante de recursos del computador. Pero eso no es, a la larga no es mayor problema. Es recomendable irse hacia la convolución cúbica, que garantiza que la calidad geométrica del resultado es mejor. Finalmente, la corrección con modelos de elevación digital, que implica ortorrectificación, requiere la utilización de un modelo digital de elevación, el cual es una estructura de datos numérica que representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. Ese es un concepto generado por el investigador español felicísimo en el año 94. Un DEM es comúnmente un archivo raster en forma de cuadrícula de celdas o píxeles, donde cada píxel tiene un valor de X, Y, Z.
altura, longitud y longitud. También se puede utilizar un modelo digital de elevación proveniente de un sensor aerotransportado como los LIDAR, que garantizan una ortorrectificación muchísimo más precisa, porque genera, el LIDAR genera una nube de puntos de grandes proporciones, y eso significa que la calidad de la ortorrectificación es mucho más fina. Es recomendable, cuando se dispone de él, por supuesto, utilizar este tipo de modelo digital de elevación solamente cuando se trabaja con imágenes de muy alta resolución espacial, de encima de los 2 metros, por ejemplo, hacia los 50 centímetros. ¿Cuál es la disponibilidad de DEMS de tipo comercial o de libre acceso? Los comerciales son los generados por el satélite Iconos, por los satélites Spot, por el satélite japonés ALOS Prism, Worldview 1 y Worldview 2 y GeoEye, 3 satélites distintos, tienen sus respectivos modelos digitales de elevación generados por sus propias imágenes. Spot 6 también lo tiene, y 7, las Pléyades, que son una constelación de satélites de 30 centímetros de resolución espacial europeos, también tienen su propio modelo de elevación digital. Y finalmente el WorldDEM o Tandem X, que proviene de los 2 satélites de radar Terrasar X, y actualmente de los modelos comerciales es el de mayor precisión que se puede disponer o que se puede adquirir. Por su parte, los DEMs de libre acceso o gratuitos, tenemos el SRTM, generado en el año 2000 con la misión del Shuttle Radar Topography Mission, y está disponible gratuitamente a 30 metros de resolución espacial. El sensor Aster japonés también tiene su propio modelo de elevación digital de 30 metros. Y finalmente el PALSAR del satélite japonés ALOS está disponible gratuitamente y tiene una precisión de 12.5 metros. ¿Qué busca la ortorrectificación? La ortorrectificación remueve los efectos de perspectiva de la imagen y efectos de relieve, o sea, las distorsiones por relieve, y posiblemente también las distorsiones por el ángulo de toma. Los satélites de última generación, la mayoría tiene posibilidad de tomas hacia la derecha o hacia la izquierda hasta un ángulo de 30 a 35 grados. Eso implica que hay una distorsión en la perspectiva. Y ese tipo de distorsión se corrige con una ortorrectificación utilizando un modelo de elevación digital. También corrige las deformaciones geométricas estrechamente ligadas al modelado del relieve. Una ortorrectificación es básicamente una proyección ortogonal, o sea, coloca a la imagen en una proyección ortogonal, donde cada píxel está orientado en forma vertical hacia el nadir, independientemente de la posición dentro de la imagen. Eso es posible gracias a la utilización en el proceso de un modelo digital de elevación. Utiliza parámetros de orientación interna. En la imagen el valor del brillo se determina en base al remuestreo de los píxeles que lo rodean. La imagen ortográfica se construye por el remuestreo de los píxeles de la imagen original a sus nuevas posiciones ortorrectificadas. Y la elevación, orientación exterior y valores de brillo se utilizan para calcular la localización equivalente en la ortoimagen. La calidad de la corrección geométrica. La bondad del grado de ajuste conseguido se mide por la importancia de los residuales. Cuando se generan los puntos de control, se genera una matriz de confusión donde el analista que está corrigiendo la imagen puede ver cuál es el RMS o error cuadrático medio de cada píxel, de cada punto de control, y la media de la población de puntos que haya adquirido.
Eso le permite a quien está procesando la imagen, le permite tomar la decisión de eliminar algunos puntos que tienen un RMS muy alto, o ajustarlo o a tomar nuevos puntos. RMS es la raíz cuadrada de las desviaciones entre los valores observados y los estimados por la regresión. Ese análisis es importante hacerlo cada vez que se hace una corrección geométrica o una ortorrectificación. El proceso, los pasos en un proceso de ortorrectificación son los que se ven en este esquema. Por supuesto, primero se adquiere la imagen, se tiene la imagen, se decide cuál es el método de corrección que se necesita aplicar a esa imagen, se decide el modelo geométrico, se hace el ajuste, se evalúa la calidad de ese ajuste, se procede al remuestreo y se tiene al final una imagen corregida. ¿Cuáles son los factores críticos en este proceso? La precisión del DEM, empalme e inconsistencias de curvas de nivel entre cartas. Ese es un elemento a tener en consideración. La precisión en la selección y la distribución de los puntos de control terrestre o GCPs. La precisión de la base cartográfica. Si se toma como referencia una base cartográfica de dudosa reputación o de dudosa precisión, por supuesto que el resultado no va a ser óptimo en el proceso de corrección. El ángulo de toma de las imágenes. Les decía anteriormente que al tomar una imagen con un ángulo determinado, se produce una distorsión en la imagen que debe ser corregida en el proceso de ortorrectificación. En el gráfico a la derecha podemos ver cuál es el resultado en una imagen de muy alta resolución espacial. Esta imagen debe ser como de 1 metro. Se utiliza un modelo digital de elevación defectuoso. Entonces observen que en las vías se produce una distorsión. Si el DEM es óptimo, observen que no se producen distorsiones en los elementos lineales. Otros conceptos. Tenemos georreferenciación, es el proceso mediante el cual se le asignan coordenadas cartográficas a datos de imagen. La imagen. Esto cada vez es menos común. Las imágenes de la mayoría, o si no, de todos los satélites ya vienen georreferenciadas. Algunas con mayor precisión, otras con menor precisión. Es tarea del analista, en función de para qué va a utilizar la imagen, hacer una evaluación de cuál es la precisión geométrica de la imagen que se está utilizando contra un elemento de referencia confiable. Por ejemplo, cartografía, vectores de hidrografía o vectores de elementos lineales, en fin. Se hace una rápida comparación y se determina cuál es el grado de distorsión en latitud y en longitud, si es que lo hay, en la imagen que se va a utilizar. El registro de imágenes es una tarea muy común, es decir, registro de imágenes satelitales es calcular la posición relativa de una imagen con respecto a otra. Superponer una o más imágenes es una etapa crucial en todas las tareas de análisis de imágenes, sobre todo en casos de aplicaciones multitemporales. Se realiza en 2 etapas, un conjunto de pares de correspondencia y se estima la función de transformación y se toman puntos de control en la imagen que va a ser registrada con respecto a una imagen maestra de referencia a la que se le tenga la confianza de que que tiene una alta precisión. Aquí vemos el caso de una imagen que fue georreferenciada con respecto a la primera. Esta se utilizó de imagen maestra para registrar esta de otra fecha y hacer el análisis correspondiente. Mosaicos. Mosaicos es toda una tarea más de artística
que otra cosa. Hay dos maneras de elaborar mosaicos. Un mosaico es una composición de dos imágenes que se unen para formar una sola. Tenemos aquí dos ejemplos. El área de interés supera el área cubierta por una imagen. Por eso se hace mosaico, porque se requiere más de una imagen para cubrir el área de interés. Implica diversas operaciones técnicas. En el caso de estos dos mosaicos, no se hizo el trabajo de... A ver, se puede simplemente utilizar el algoritmo de mosaico del software de procesamiento de imágenes y superponer las imágenes una con la otra y se va a ver el área de unión, como por ejemplo. Y esa línea de unión va a ser más evidente en la medida en que la diferencia temporal de las imágenes sea mayor. Temporal en un periodo de un año, por ejemplo, una imagen de enero, febrero, marzo, época de sequía, puede tener entre un año y otro poca diferencia radiométrica. Con lo cual, un mosaico podría ser óptimo. Pero si se utilizan imágenes de distintas épocas del año, sequía, luego agosto, julio, luego septiembre, octubre, va a haber una importante variación radiométrica porque los elementos en el terreno cambian sustancialmente. La vegetación se pone más verde o se pone más seca dependiendo de la época del año. Hay presencia de agua o no, dependiendo de si son terrenos inundables, etcétera, etcétera. La otra forma de hacer, la forma óptima de hacer un mosaico entre imágenes es hacer una línea de corte o una línea de sutura que se utiliza para que el algoritmo al momento de hacer el mosaico entre las imágenes la utilice y entonces la variación radiométrica se minimiza. Es decir, la línea recta, esta por ejemplo, aquí no se vería porque se haría una línea de sutura que vaya, por ejemplo, por ríos y otros accidentes naturales y entonces se minimiza el contraste entre una y otra imagen.